Buenas, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida una vez más a Fix Rugby. Nos agarraron así, hablando de rugby, justamente, de todo lo que pasó el fin de semana, porque tuvimos un fin de semana tremendo de rugby local, de rugby internacional, y de todo esto vamos a estar hablando hoy, por supuesto, con el foco puesto en el All Boys campeón uruguayo, después de lo que fue un sábado imponente en el Estadio Charrúa, con todo lo que se vivió fuera y dentro de la cancha, en un encuentro infartante que terminó con la victoria y el título para el conjunto azulgrana. Rodo, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá en un programón que creo que vamos a tener hoy. La verdad que con un invitado de lujo que tuvimos que esperar. Sí, se hizo esperar. Tuvimos que esperar que levantara la copa para poder tenerlo acá, pero bueno, se dio y vamos a tener una linda charla con él hoy. Exactamente, y ya le vamos a dar la bienvenida. Antes les decimos a todos que se suscriban al canal de YouTube de Fix y además que se suscriban a la aplicación de Fix, donde pueden ver cada uno de los contenidos que tenemos para compartir con todos ustedes, de rugby, de fútbol, de básquetbol y de todo lo que se les ocurra. Así que suscríbanse, ahí tienen el QR para poder descargar la aplicación y disfrutar de todos los contenidos de Fix. Juan Macat, referente de este equipo de All Boys campeón uruguayo, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Me dejaron mal parado igual, No, bueno, pero era la verdad. Yo quería era la venir. verdad. Ya sé que quería venir, pero hay que mezclar la vida laboral con Estaba esto, concentrado, por Ya eso. arrancó- Estaba ya arrancó concentrado. picante. Estaba concentrado. ¿no? Vino con la guadaña. ¿Cómo estamos, Juanma? La verdad que bien, muy contento. Muy contento. Imponente. Para cómo viene la semana. Vamos a empezar por lo que pasó en el Charrúa en el cierre. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esos instantes finales en los cuales, bueno, termina con el desenlace a favor de All Boys en la última pelota del partido? Hace unas semanas hablábamos de cómo se le había escapado en la última a All Boys contra Cristian en la final de clausura. Termina dándose al revés. ¿Cómo lo viviste? La verdad que no sé, si soñás una mejor manera de terminar una final y una final clásica, no creo que no la encontrás. Una muestra de coraje de un equipo que no bajó los brazos y fueron 10 minutos infartantes. La verdad que creo que en el try de hoy, Pérez Noble cuando lo hace, ahí cuando nosotros nos creemos que podemos llegar a ganarlo. Y bueno, pasó lo que pasó después. Pero la verdad que infartante. A ver, minuto 69, el partido estaba 27. 28. Hay una corrida de Martín Civeta que para mí es la que cambia el partido. Todo lo que pasa después, por supuesto, que son desencadenantes. Pero hay una corrida de Martín Civeta que All Boys, ya desesperado, trataba de entrarle a Cristian, que estaba muy bien parado en mitad de cancha. No retrocedía Cristian. Y hay un quiebre de Martín Civeta que se va, pisa hacia el medio, pone en ataque a All Boys y el partido a partir de ahí ya no se lo sacan. All Boys por lo menos el protagonismo. Después había que cerrarlo en puntos. Pero hay esa jugada, yo creo que quiebra el partido, ¿no? Sí, aparte si vos ves ese partido, All Boys no tuvo quiebres limpios en todo el partido hasta ese quiebre. Y creo que ahí como que nos levantamos. Dijimos, che, ves por acá. La verdad que se metió tremenda corrida. Voy a ir un poco antes. 28. ¿Qué pensabas? Porque la realidad y del sentir de casi todos los que estaban afuera es que el partido estaba liquidado. Perdón, que te corte. Por eso mismo que decías vos, porque no se veía a All Boys en el juego por dónde podía llegar a marcar. Es verdad eso, es verdad. Algo que me dejaba tranquilo en el 28, que All Boys durante todo el año pasó un montón de adversidades y levantó muchos resultados. Contra Cristian le tocó también, contra Paul le tocó. Entonces, en el fondo sabía que había una chance, que íbamos a tener una chance. Pero estaba cada vez más lejos. Pero igual creo que lo sentíamos que era el día y que eran esos 10 minutos que eran finales, o sea, no importaba si eran 10, 5, íbamos a seguir peleándola. Porque aparte era un 28 que ni siquiera que llegaban a las 22 rivales. No. No había sensación de peligro, no había sensación de nada. Totalmente. Creo que se estaba fumando un poco ahí la final y fue esa corrida del Cibe que nos levantó. Nos dijo, che, vamos por acá porque se puede. Llega esa última pelota, llega el scrum final, llega el try primero de Pérez Noble, que los pone en partido, y después quedan varios minutos ahí en donde All Boys, toma el protagonismo, y va con todo, pues no había mañana, o sea, ya se acababa el partido, se le iba a la final. Cuentan con esa posibilidad de scrum, y hay cambio de pelota, y justamente acá me traje escondida la pelota que va a quedar en la historia, y el agradecimiento primero a la gente de All Boys, a Maurito Costa,
y a Santi Mera, que fue cuando todo el Boys festejaba el try penal que le da la victoria al conjunto azulgrana y al título, y la gente se metía para dentro de la cancha. Santi Mera, un soldado de All Boys, fue directo a buscar la pelota para guardarla y atesorarla. Así que acá queda arriba de la mesa la pelota que le dio la victoria y el título All Boys. Pediste la copa y tiró la pelota nomás. Me llevé, bueno, pero no sé cuál tiene, porque la copa va a volver a la Unión. Totalmente. Esta se queda en All Boys. Totalmente. Esta es la que se va a quedar en las vitrinas. Hablame de esa última jugada. Esa última jugada, la verdad que se armó un rum de que con Juan Figueroa, Foncho decidimos ahí ese último scrum y no tuvimos nada que ver. Hay una imagen ahí, creo que en Radio de Clubes, en Twitter, que dice el arte de tomar buenas decisiones. Creo que no estamos hablando de nada cuando estamos ahí. Creo que hablamos de una jugada que íbamos a hacer después. Nada, yo estuve perfecto ahí en el momento donde Fausto, Buchino y creo que Seba Martínez dicen scrum y no se tomó ni una decisión más. Miraron para afuera, vieron que Seju dijo scrum y vamos por ahí. Estábamos muy seguros de que ellos estaban seguros de que lo iban a traer. Ahora, es una decisión de un instante, pero cuánto juega, cuánto laburo y cuánto tiempo hay atrás de, en ese momento capital, tomar esa decisión. Cuánto convencimiento hay cuando enfrente tenés a Cristian, que ha sido el mejor scrum de los últimos años del rugby uruguayo, Totalmente. de tomar esa decisión. Totalmente. Aparte, si vos pensás en All Boys, es un club que históricamente buenos backs y siempre buen juego por afuera. Claro. Y el pack estos últimos años se ha construido y creo que Rolo lo puede saber muy bien y creo que ha mejorado un montón en todas las formaciones fijas. Pero si ves el partido, el scrum no venía, había mucha presión de Cristian, y si ves el line y mall, tampoco venía. Entonces, yo creo que fue ese penúltimo scrum que nosotros creo que sacamos un penal ahí, que le dio mucha confianza a los foros como para pedir scrum de vuelta en esa última pelota. Pensamos, llevo desde que terminó el partido pensando mucho en eso. Y cómo decir hay algunas cosas sin que del otro lado te tilden por hacer mal comentario o algo, ¿no? Hay quizás, con el diario del lunes se lleva mucha atención, y porque lo he conversado con muchos, el ingreso de Espiga de uno, ¿está? Así como Tim le tocó ser el villano hace dos semanas atrás. Y otros te dicen, no, bueno, pero la final anterior Espiga había entrado de uno y nadie se dio cuenta y Cristian ganó. No era lo mismo. Yo creo que el scrum no era el mismo. Esta era la final de verdad, la final que mataba todo. Y lo ponen en los últimos 10 minutos y el primer scrum que tiene va al piso el scrum. Y el segundo scrum lo resetea a Pancho y le cobra penal a favor al Boys. Y a partir de ahí no hay más scrum hasta que pide el final scrum, el último scrum All Boys, y lo mete para adentro. Nadie va a discutir lo que es Espiga como jugador, nadie va a discutir la trayectoria y que ha jugado de uno y lo puede hacer sin dudas. Ahora, entrar en una final frío contra un pack de forward que ya venía en rodaje, que venía cansado, pero con 200 batallas una arriba de la otra, ¿está? Con un 3 que te había jugado todo el partido y que está acostumbrado a jugar todo el partido, porque sale poco. Era muy difícil. Y ahí entiendo la fe que se tenía All Boys, porque automáticamente los forward piden scrum. Sí, Después ustedes lo hablan un poco, pero... Sí, sería un atrevido si te hablara de scrum porque no tengo ni idea. No tengo ni idea qué es lo que pasa ahí adentro. Hasta el día de hoy creo que cobran penales que no los entiendo. Me parece que capaz que el cambio de Martín Espiga venía más por otro lado y venía para cerrar el partido, una persona con mucha confianza y mucha experiencia. Capaz que le daba patas, una mejor defensa. Sí, y hasta guardar la pelota y poner paños fríos, capaz que en la intensidad de una final bajar un poco la intensidad. Totalmente, capaz que lo vieron más por ese lado que por el scrum. Yo no sé si no te puedo hablar de scrum, porque no tengo idea. Pero y ahí donde va lo que te decía, la sensación que había fuera de la cancha con el 28. La sensación que había en la cancha con el 28. Pero yo creo que Espiga entra después del try de Hoy. No entra antes del try de Hoy. No, la verdad ahora en este momento no lo recuerdo, tendríamos que verlo. Creo que entran ambos ahí después del try de Hoy. Pero creo que es parte de esa sensación de decir, esto ya está, lo metemos para cerrar el partido, y la verdad que se le termina yendo. Nada, impresionante, la verdad que fue, para el que estaba en la cancha, primero que fue una fiesta. Primero fue una fiesta, ¿no? La verdad, el estadio de Charrúa como pocas veces se ve. Yo nunca lo vi igual. Explotado de gente.
mucho cántico, mucho color. La verdad que los dos equipos honraron la final porque no hubo ni siquiera una discusión, un agarrón, no hubo un problema. Se dedicaron a jugar. Entonces creo que no había mejor final, en este caso para ustedes, que de la forma que se terminó. La gente entrando a la cancha fue una locura. Una locura. Aparte se ve en el video Pancho Pita después que tanto... No, y el scrum que se da aparte contra la cabecera donde estaba la gente de All Boys, porque podría haberse dado de forma opuesta. Termina con la gente de All Boys y toda la gente de All Boys metiéndose para dentro de la cancha. Es una locura. No había mejor manera de terminarlo, me parece. Posible pensarlo. Recién Rodo hablaba de lo que era el color. Hablame justamente de cómo lo viviste vos. Todos los jugadores tienen una vida dentro del club. ¿Qué significó para vos? Ni que hablar del final, pero todo el entorno, todo lo que se vivió en el Charrúa, porque realmente tenía un marco que creo que único. Sí, yo tengo muchos comentarios ahí. Creo que el sábado el rugby local ganó, en cierto sentido, mucho protagonismo. Creo que, no sé, si ves los partidos de Uruguay enteros en los últimos años, creo que no llevan tanta gente como llevó este partido. No, de acuerdo. Y es un espectáculo y es un producto. Ni la final de Peñarol. Ni la final de Peñarol. Y es un producto que vende el rugby local y creo que hay que darle más protagonismo durante el año, hay que cuidarlo más. Y yo personalmente, ¿cómo lo tomo? Nada, yo tomé la decisión en su momento de dejar el seleccionado y todo por el amor que tengo al club y realmente me gusta y disfruto jugar con mis amigos y mi familia. Así que nada, para mí esto es consecuencia de mucho laburo de estar en el club tantos años. ¿Qué sentiste en el momento del recibimiento? Que justo lo hablábamos ahora fuera del aire. Tuvimos un cruce, unas palabras cuando los equipos salieron a la cancha y estaba por empezar el partido. No paraba de salir humo, no paraban de tirar fuegos artificiales y realmente uno miraba para afuera y era difícil concentrarse. Después obviamente el partido empieza y uno se mete ahí, pero era difícil concentrarse en ese antes del partido, ¿no? No, es imposible. Yo decía, ¿cómo Pancho va a empezar el partido si no se escucha nada? Y Pancho se reía, miraba para afuera y se reía. Bueno, no se escucha el pitido ni un pedo acá. Claro. O sea, era... Pero sí, me acuerdo que estamos ahí contra la línea y me llamaste y me dijiste, Juanma, qué impresionante esto. Y te dije, sí, no puedo creer lo que está pasando. Es una locura. Juanma, ¿por qué crees que la final se dio así, de un primer tiempo tan cerrado, con tan poco juego? La verdad, el primer tiempo hubo muy poco juego, ¿no? De los cuadros, y se notaba la tensión que había en la final, porque hubieron pateadores que son eficaces y que erraron penales bastante accesibles. Obvio. Creo que la defensa de ambos equipos son dos equipos que nos estudiamos un montón estas 2 semanas y antes jugamos 5 veces en el año, o sea que es digno para estudiar. Y es un poco eso también. En las finales capaz que te guardas un poquito más una que durante el año la tirás. Y las defensas son las que estos partidos lo ganan. Creo que ambos equipos tuvimos buenas defensas. Pero el primer tiempo me parece que Kirtan lo jugó bastante mejor. Movió más la pelota, tuvo más en nuestra cancha. Y tuvieron esa chance de patear palos que creo que erraron 2 en el primer tiempo y después vino el try y que Santi del Cerro la mete de la punta. Creo que lo que pasó en el primer tiempo es el reflejo de 2 buenas defensas que se estudiaron muy bien, tanto en formaciones fijas como en el juego. Y en el segundo tiempo había que soltarse, o sea, ya una vez que el partido se destrabó, había que soltarse, ¿no? Ya cualquiera de los dos, el que estuviera abajo tenía que salir al todo por el todo. Y en el segundo tiempo hay cambios, en el segundo tiempo hay cansancio, arranca el nerviosismo. Yo creo que ahí es cuando arrancan a haber más espacios. Igual, de vuelta, Oloy se encuentra el espacio con esa corrida del CIBE en el minuto 70 recién. Entonces creo que las defensas siguieron muy bien, así que fue impresionante eso. Sí, yo creo que también va mucho en lo mental, porque uno tampoco puede hablar de que claramente All Boys es un justo campeón porque es un año impresionante, pero el partido, si no era por esa última jugada, podría haber terminado del lado de Cristian y Cristian hubiese sido un tremendo campeón también, porque hizo una enorme apertura, porque hizo un buen clausura y les termina ganando a ustedes la final también en un partido de trámite muy parecido a este, lo termina ganando en la última de forma increíble, o sea, y llega al final con la misma posibilidad de ustedes de ganarlo, o sea, entonces creo que fue un año tremendo de los dos, termina definiéndose por detalles, y creo que sin duda desde lo mental y desde una plataforma que All Boys este año le dio particularmente muchísimos resultados. Sí, recontra parejo. 2 equipos que si vos los analizabas eran muy parejos en todas sus líneas. En el scrum, en el line, en el mall, en los backs. Y hasta en el recambio. Sí, en este partido ellos que tenían un buen recambio también, tenían un banco distinto al pasado, que nada, capaz que se apostaban más a ese cambio que hablamos recién, que capaz que no le dio resultado, o sí, pero creo que All Boys se mantuvo firme. Creo que All Boys durante los años pasados no repetía tantas veces equipo y este año repitió equipo durante todo el año, repitió sus suplentes
Entonces armó un buen grupo y para mí vino por ahí la final también. ¿Cuántos kilos te sacaste de la mochila cuando terminó el partido? Porque venían de hacer un gran año, de ser el mejor equipo, de haber perdido la final anterior, la que les daba el campeonato a ustedes, y estar 28 abajo. Cuando pita Pancho al final, ¿cuánto te sacaste de arriba? Yo no sé si me saqué algo de arriba, fue pura alegría. Yo no sé si fue una mochila, porque a mí ya me tocó salir campeón, entonces no sentía como una mochila de tengo que salir campeón. Quizás me faltaba una final clásica y ganar una final clásica, que me había tocado perder varias. Y después un poco veo lo que le pasó a Newman tantos años de llegar a finales habiendo sido el mejor equipo de campeonato y al final también siendo equipos parejos que juegan una final y son detalles lo que te hacen ganar o perder y te puede tocar perder y iba a ser justo igual. Porque la verdad que si vos ves ese partido de vuelta, Cristian lo jugó mejor, tuvo mejores ocasiones y All Boys en esos últimos 10 minutos logró dos ventajas que lo ganamos. Pero en los 80 yo estoy de acuerdo, o sea, si uno mira el partido entero, son más los momentos de dominio de Cristian, donde logra ponerse en campo rival, imponerse, quizás le faltó cerrar las jugadas o culminarlas contra él, pero de hecho de muchas veces se trajo puntos igual, pero en términos generales, y de hecho había pasado también en la final de clausura, en momentos de dominio, habías tenido más momentos de dominio, Cristian. Sí, totalmente. Y este campeonato te encuentras siendo un líder desde adentro, ¿no? Es distinto al campeonato anterior. Quizás el anterior eras más joven, más un jugador de rol que acompañaba y esta vez te toca ser un... Sí, me tocó ser capitán la vez pasada del 2021, pero al lado de un Garrafa, de un Cola de Banel, un Tambor. Había más referentes de un Vilaseca. Después, sin el 2022, quedé un poco más solo en lo que es el liderazgo, que con T. Stefani, el Caballero, ¿no? Y este año, a diferencia, yo creo que no me sentí como un líder sin el juego, pero afuera de la cancha los líderes eran Mate Aboy, el Toto Ginela y Foncho Cat. Eran los tres capitanes del club. Y yo era un juvenil. Yo me sentía un juvenil jugando de vuelta, sin tomar decisiones de líder afuera de la cancha. Capaz que adentro sí, porque tenés un rol más de protagonista, más grande, pero yo creo que por primera vez en el club me tocó jugar de ese lado más juvenil y disfrutarlo. Juanma, ¿cuánto creciste en tu ida a Argentina, en tu paso por Cuba? ¿Cuánto te llevó a madurar como jugador esa salida afuera? Creo que me llevó a madurar más como persona que como jugador. Me tocó salir un poco de la burbuja, de lo que era mi zona de confort en el club, donde siempre capaz que me tocó ser titular. Me tocó llegar a un club de 300 personas, 300 jugadores, que no era nadie, que sabía que todo el mundo sabía que llamaba Juanma, pero nada más. El uruguayo. Y realmente empezar de abajo y nada, laburarlo un montón, pero lo disfruté mucho, porque es un rugby muy distinto en cuanto a lo que es la competencia que lo que es el rugby de Uruguay. Ahí sí, lo que es la competencia interna de verdad, ¿no? De verdad, sí, son 300 jugadores donde vos ves que hay 80 flacos que son muy, muy buenos y se compiten en cada práctica, en cada entrenamiento. La verdad que ahí está la diferencia, creo que con la Urba y Uruguay. Además de tener partido de nivel todos los fines de semana, la competencia en prácticas es una locura. Juanma, ¿qué chances hay de que te podamos ver de vuelta vestido de celeste? No sé, no se sabe. Yo tuve la chance de volver a Peñarol hace un año atrás, donde fui a una práctica y me pasó un episodio donde no quería estar ahí. Creo que la decisión no fue bien tomada en su momento de mi parte. Y yo creo que para estar ahí vos tenés que estar dispuesto a estar ahí, en tema de tiempo, en tema de dedicación. Creo que los que están ahí dejan mucho de lado. Y hoy de mi lado, nada, yo priorizo otras cosas y no tanto lo que es el rugby profesional. Y creo que se aleja un poco más mi vuelta a la selección. Creo que tenés que estar dispuesto a dedicarle un montón de tiempo que ellos se le dedican y yo hoy no sé si quiero hacerlo. ¿Eso mismo fue lo que te llevó en su momento a tomar esa decisión de alejarte del seleccionado o hubo otras cosas? No, sin duda, fue eso. Fue yo tenía 20... Porque siempre quedó como en una nebulosa, che, ¿qué pasó con Juanma? Yo tenía 23 años, era chico igual, pero bastante maduro en la decisión que tomé de... No sé si es lo que yo quiero para mí en los próximos años. Yo quiero terminar mi carrera, quiero laburar, quiero emprender, me gusta emprender. Y quiero disfrutar el rugby, que yo sabía que con el rugby local en All Boys ya me bastaba. Y sentía lo que me gustaba. Y nada, tomé esa decisión de dejarlo. Que fue bastante dura, tuve un año bastante duro de chocarme con la realidad de cambio, pero después lo disfruté un montón.
un montón. ¿Qué te encontraste cuando volviste al club, digamos? ¿Costó, digamos, obviamente sí, para vos el pasar del alto rendimiento a volver al club es un ámbito totalmente distinto? No digo ni mejor ni peor, es realmente diferente. ¿Pero te costó a vos, digamos, volver a meterte en lo que es el rugby de clubes o fue una cosa que se fue dando natural porque también tenés a todo tu entorno, tus conocidos, tus amigos ahí adentro? No, por eso, no sé si me costó porque seguí entrenando, intenté seguir entrenando de la misma manera que entrenaba o dedicarle el mismo tiempo que le dedicaba. Hoy capaz que le dedico un poco menos de tiempo por tener menos tiempo, pero nada, no me costó mucho volver al club. Era donde yo quería estar. Háblame de los festejos del sábado, el post campeonato. Imagino que obviamente que sí, en el Charrúa fue tremendo, lo vimos todos, pero cómo siguió después en la sede, imagino que habrá sido hasta largo. Sí, pero lo más lindo fue ver a mi viejo, mis tíos, mi abuela, todos en la sede, mis amigos. Eso creo que era lo más lindo. Después sí hubo fiesta, como todo campeón que hace una fiesta, pero creo que el momento ese previo a fiesta y entre que llegás y esa fiesta, ese fue el momento que más disfruté con la familia, mi novia, mis amigos, que estuvo muy bueno. Lo de los cáteros, ¿lo oyes? ¿Vos sabés que nos llaman el sindicato? ¿Del sindicato? Es bueno, me gusta. Es impresionante. Che, Juanma, ¿qué te iba a decir? Y ahora que viene, ¿descanso? ¿O ya estamos, ya arranca ahora, vas a hacer Go de Seven? No. Yo no quiero hacer este año, quiero cansar un poco el cuerpo, hacer la postemporada que siempre hacemos, ir a veranear o hacer algo y después pretemporada y arrancar de nuevo. Juanma, cuando ves, por ejemplo, a los Teros, bueno, te tocó formar parte de aquella camada inolvidable del 2019, el mundial histórico, el de Japón, donde Uruguay le gana a Fiji. ¿Lo viste raro en el 2023 verlo de afuera? Me costó. ¿Sí? Sí, me costó muchísimo ese primer partido con Francia. Me costó verlo. ¿Te visualizabas ahí adentro? No sé si me visualizaba, pero me costaba ver che, yo dejé todo por otro camino y fue ese primer choque de realidad de decir, che, yo podría haber estado ahí. Y me costó mucho y después, nada, con el paso de los partidos lo fui viendo cada vez más, pero el de Francia yo no lo vi el partido. Mirá. Me costó mucho. ¿Lo viste después? Sí. Lo vi después, obviamente. Pero sí, me costó ese mundial. Si tuvieras que elegir un momento de la selección, de tu pasaje. Sin duda el partido con Fiji. Sin duda. Inolvidable. Vos sabés que lo hemos hablado mucho con los jugadores y de hecho lo hemos discutido si fue milagro o no fue milagro. El milagro desde el punto de vista de que era una cosa totalmente impensada para el mundo del rugby. Los jugadores me dicen, bueno, no fue un milagro, nosotros trabajamos para eso y estamos convencidos de que se podía. ¿Cómo lo describís vos? Y para mí trabajamos 3 años para ese partido. Nosotros estudiamos 3 años a Fiji sabiendo lo que iba a hacer Fiji. El choque que nos pegamos fue que en esa ventana de noviembre, un año antes, nosotros perdimos 77 con Fiji. Entonces esa gana de ganarlo era cada vez más difícil, pero me acuerdo que con Craig White hicimos un trabajo impresionante mental de que se podía hacer, y creo que nos encontramos, no sé si fue un milagro, pero nos encontramos en un partido donde Fiji hizo todo mal y Uruguay hizo todo bien, y yo creo que por ahí ganamos. Bueno, yo lo pregunto porque después, por ejemplo, cuando pasó eso y después llegó el 2023 que Uruguay dijo, nos proponemos ganar 2 partidos, el de Namibia todos sabíamos que si Uruguay hacía bien las cosas lo podía traer, pero que hubo un golpe muy grande de los jugadores de Uruguay cuando no logran ganarle a Italia, que en realidad era lo lógico, pero que Uruguay realmente se había vuelto a convencer de que era posible y de que le podían ganar. Sí, eso habla muy bien de lo que es el rugby Uruguay, el laburo que tienen ellos, el laburo que hicieron durante estos años, de sentir que le podían ganar a Italia, y todos sentíamos que le podíamos ganar a Italia, de afuera, y ese partido sí lo vi. Y nada, yo creo que no me acuerdo bien cómo fue el partido, pero creo que hicimos un par de errores que nos fue costando el partido al final. A todos los que vinieron, pues hicimos previa, Cada pregunta tuya siento que viene con una picante. No, tranquilo. Escuchá, me gusta que ya lo empiecen a considerar así a Rodo. Arrancó. ¿Cómo fue tu sábado previo al partido? Porque a todos les preguntamos cómo va a ser tu sábado, cómo vas a vivir la previa del partido. La verdad que te lo voy a separar en los 2 sábados de las 2 finales. El primer sábado tuve mucho nerviosismo, a diferencia de partidos durante los años que me tocó jugar. Este fue el partido más nervioso que yo me sentí. Y no sé si era nervioso o era muy ansioso de quiero que sea el partido. Y fue muy larga la espera. Por más que nosotros habíamos jugado 8 y cuarto con Trébol,
Este partido fue muy larga la espera y cuando llegamos al club había mucho ambiente de fiesta y mucho ambiente de final, que es algo que mejoramos después en el otro sábado. Claro, eso como que te desenfoca, te levanta el anciano, que haya como ganas de festejar y muchas veces el partido hay que jugarlo, ¿viste? No, más allá de festejar, creo que había tanto ruido que no te daba mucho foco en lo que iba a venir, y creo que el otro sábado lo mejoramos un montón. Pero yo me levanto muy temprano, a diferencia de otros partidos, me levanto muy temprano, quizás por ansioso, e intento hacer cosas. De mañana fui a ver a mis amigos a jugar al fútbol, que lograron el ascenso, después fui a visitar a mi hijada, almorcé, me dormí una siesta y fui al club, como cualquier día. Y creo que esta vez la hinchada está bastante más separada de lo que fue la sede y estuvo mejor. Bueno, sí, eso me decía el chino hace un rato, me decía eso, que estuvo en la sede los 2 días y que en el primero fue como que había mucho ambiente de fiesta adentro y afuera de la sede y no estuvo tan bueno. Y que esta vez había estado todo un poco más calmado. Sí, cuando hablo de ambiente de fiesta, hablo de ambiente de hinchada. Sí, ¿viste? Cantar, ruido, bombo, gente que no va a jugar el partido. Gente que no juega el partido, capaz que está tomando vino, fernet, lo que sea, y vos estás, mirá que yo juego en 1 hora. No me jodas a mí. Claro. Pero sí, creo que se mejoró mucho. Pero el ambiente de fiesta que se vivió este sábado y el otro fue increíble. El laburo que hacen las hinchadas, ambas, es una locura. El grupo que se arma, a mí me tocó estar en la semifinal del año pasado de la hinchada por primera vez, y vi cómo se labura, pero si vos ves todo lo que se hizo en esta final, por lo menos ahora del lado del Boys, es increíble lo que hicieron. Desde cómo arrancó esos primeros fuegos artificiales hasta las banderas, los tifos, todo. Está todo pensado para que sea una fiesta realmente. Entonces, nada, felicitaciones a ellos, a la banda, que la verdad que nos hicieron sentir con ganas de jugar. Aparte, una cosa que lo hemos hablado con los jugadores de los dos clubes, y es que para mí tiene la diferencia, y uno siempre lo traspola al fútbol, es que los jugadores de rugby de los clubes, hace unos pocos años, vos y todos los protagonistas, vivían esto mismo, pero desde el otro lado, desde la tribuna, formando parte de la hinchada, de la organización, del colorido de la fiesta, y hoy le toca verlo desde el otro lado y saben lo que se siente estar ahí, ¿no? Sí, yo creo que te da mucho sentido de pertenencia, como decís vos, a los más chicos. Si vos ves el otro día en el sábado cuando entraba la gente a la cancha, había un montón de chicos de 8, 10, 12 años que ya arranca ese sentido de pertenencia de yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero salir campeón. Que eso es lo que te va generando sentido de pertenencia y sentido de club, que lo tienen ambos lados, no digo que lo tiene solamente uno, y creo que es lo más lindo de los clubes. Sí, la verdad que el laburo que hicieron fue impresionante. Yo me tocó verlo de noche porque por otras actividades, y los veía ahí yendo a 11 de la noche soldando fierros, probando las banderas para levantarlas. La verdad que admirable. Aparte el color. Hay una historia en esta final con el tema de la ferretería que es mortal. Para el que no la conoce, es mortal. No sé si cabe contarla. Sí, cuéntela, Mula. La gente de Cristian llama a una ferretería para pedir unos caños de fierro y eso, porque querían hacer lo mismo para subir unas banderas, y resulta que el dueño de la ferretería o alguien de la ferretería era o del Boys o allegado del Boys, la gente del Boys se entera, le dicen que sí, que van a llevar los fierros a las 11 de la noche, sí, a esperarnos ahí, dale. Y viene, se me rompió el camión a las 11 de la noche, no, pero pará, tenemos que hacerlo hoy, mañana te lo soluciono, no, mañana es el partido, no se puede. Y los clavaron con los fierros, lo dejaron sin poner nada, y el Boys, el Chavo Boys se jacta del tema de la ferretería. Toda una historia que... Sí, ese es el folclore que creo que de las hinchadas, y es lo más lindo. Vos ves a rugby también en Argentina y se hacen ese tipo de jodas, que nada, se pasa de los dos lados. Esta vez creo que le tocó al Boys hacer la de Claudio el Ferretero, otros años le tocó a Cristian hacer otras jodas. Lo gracioso es, y yo veo el laburo tan de cerca, porque yo trabajo con Gonchi, que es uno de los que está ahí en el mando ahí de la hinchada, y se pidió miércoles, jueves, viernes de las 2 semanas. O sea, siempre se pedía los días para trabajar para la hinchada, y se veía el laburo que tenían, así que nada, fue impresionante. Juanma, ¿qué tuvo All Boys? A ver, claramente lo de este año lo estamos hablando porque acaba de pasar, pero ya vos decías recién, el equipo que fue campeón en el 2022 ya viene de muchos años trabajando muy bien, pero ¿qué ha hecho en estos últimos años como para dar ese salto de calidad y tenerlo en el nivel que lo tenemos hoy? Se hizo un tremendo proceso de arranque ahí con Gonza Maya, Garrafa y el Colo como
Cabezas y Caco Pastore también estaba. De un proceso, se arrancó un proceso excelente de trabajo. Creo que se cambió un poco la modalidad de trabajar. Un equipo muy humilde, un equipo con mucho carácter y sentido de pertenencia. Después de Garrafa, Colo y Gonza no pudieron estar este año y asumen César, Caco, Seba con esa misma idea de proceso. Y creo, de mi forma de ver, también tuvimos un trabajo mental con Panchi López como coach mental nuestro. Mirá. En el grupo de líderes que nos ayudó un montón durante estos años, que le mando un saludo también, que fue gran partícipe de esto. Y yo creo que lo tuvo un tremendo liderazgo con Foncho, Toto y Mati, liderando este barco. Y después cada jugador hizo su trabajo. Me parece que, de vuelta, era un equipo muy parejo en todas sus líneas. Lo hablábamos los otros días, creo que una de las cosas que más se le reconocía a All Boys era el tema de que, si bien estuvo capaz un par de años sin salir campeón o sin definir, sabían a dónde iban. Sí. Y ese trabajo le terminó pagando este fin de semana pasado. La verdad es un club que se desangra mucho por las elecciones, que tiene muchos jugadores por el bien del club representando a la camiseta del Boys. De hecho, el otro día veía una foto de los jugadores que estaban en Francia con la camiseta del Boys mirando el partido. Yo tengo una relación enorme con los Vilaseca y yo lo conozco muy adentro. Y creo que más allá de quedarse en falta fulano mengano, no tenemos a estos jugadores de selección, siguieron laburando en pos del equipo. Y eso creo que es lo que termina sacándolos a esa rebeldía de ese 28. Porque si vos veías el banco suplente, y lo hablaba con el Chalo Vilaseca mientras que Santi estaba transmitiendo el partido en el entretiempo, nos cruzamos mensajes y hablamos de, el banco de Cristian tiene más nombres, tiene más jugadores que el de All Boys. ¿Cómo va a ser All Boys para dar vuelta a esto? Y creo que ahí fue donde se termina viendo esos años de decir, bueno, no salimos campeones, pero estamos construyendo algo. Totalmente. Y creo que nos falta construir un poco más, mirando para adentro en las categorías de abajo, en intermedia, en preintermedia. Creo que todavía nos falta seguir sumando jugadores, seguir sumando compromiso. Creo que All Boys tuvo una excelente primera, pero no tuvo un buen año en Inter y no tuvo un buen año en preintermedia, y creo que eso es lo que hay que apostar en los próximos años que vengan, porque es lo que te alimenta. Yo creo que, de vuelta, el banco fue impresionante y fue lo que ganó varios partidos durante todo este año, y para mí no es un tema de nombres, es un tema de mucho laburo, y creo que ellos tuvieron mucho laburo este año. ¿Cómo se mejora eso de mejorar la Inter, de mejorar la pre? Y yo creo que es con laburo y seguir metiendo generaciones y seguir teniendo sentido de pertenencia, cultura de club, que la gente quiera estar. Yo creo que se armó un grupo de jugadores con mucha ganas de querer estar. En la que tenemos una gira donde ya hay anotado 110 personas. Yo creo que con esas cosas vas teniendo más sentido de pertenencia y con ganas de querer estar. Y yo creo que ya el querer estar te hace querer competir, te hace querer ir a la práctica. Y bueno, ahí vas armando las distintos equipos. ¿Sentís que All Boys en ese sentido ha dado un paso adelante en los últimos años en el hecho de fomentar mucho más la vida del club, más allá del rugby de primera, de fomentar la vida del club de forma integral, digamos, que vos vayas al club y estés todo el día metido ahí, toda la familia, los amigos, digamos, que vos tengas actividades para todos todo el día cada vez que vas al club? Yo creo que eso se hizo siempre, así que no sé si hay una diferencia ahí. Creo que el proceso que armaron Gonza, Rafa, Caco, Colo, cuando arrancaron el proceso hace 3 años, yo creo que el objetivo no era salir campeón, sino que armar cultura de equipo. Y bueno, ahorita estás cosechando un poco esos frutos que ellos armaron, con Seba, con César que se sumó, y con Caco que estuvo todo el año con nosotros. El otro día estuvo acá Andrés Vilaseca, que hablaba de que a él le generó mucho impacto, que le costó bastante como ese shock de pasar del alto rendimiento a volver al club en cuanto a la parte de los entrenamientos. No tanto en la parte de juego, pero sí en la parte de los entrenamientos, de volver a entrenar de noche, de decir, estos pibes, yo lo hacía porque me dedicaba a esto, pero estos pibes que vienen de laburar todo el día, meterse acá a entrenar de noche, dejar a la familia, trabajo, el descanso, todo para estar acá, ¿te impactó de la misma manera a vos? ¿O no tanto? Seguramente sí, capaz que no me daba tanto cuenta, porque fue bastante lento ese proceso. Lo que sí me impactó es a los teros en nuestras prácticas. Era un cambio ya de cómo la gente los miraba, cómo ellos se movían, todo impactaba positivamente en las prácticas. Entonces
capaz que viéndolo más afuera y viendo cómo ellos se van integrando, ahí cuando ves el cambio real de, che, estos locos están en otro nivel que nosotros, y empujan para arriba al resto. ¿Y lo seguís viendo eso cuando viene el jugador de alto rendimiento? ¿Lo seguís viendo? Sin duda. Sin duda, porque aparte este año nos pasó mucho de contar con Juaco Misca, con Charlito, contamos con Fatiga en algunos partidos, así que sí, lo vimos todas las prácticas, lo disfrutamos. Qué romántico todo esto, ¿no? La verdad que yo pienso... Picar. Viene Pelilacha, viene Pelilacha. No, estoy pensando, escucho todo ese romanticismo y pienso en mi club. Y bueno, nada, es otro laburo que tenemos que hacer, ¿no? Sin duda. Pará, pero lo tenía en ese momento también. La selección levantaba en el club, ¿o no? No, pero igual, nada, estamos años de luz todavía. Estamos años de luz y se va reflejado en la tabla de campeonato. La verdad que es admirable el laburo que hacen. Nada, nosotros tenemos que tratar de aprender de eso y sin duda que la clave está en los colegios, ¿no? En los colegios, sin duda. Totalmente. No hay vuelta. Acá el rugby no es un deporte jugado por grandes multitudes de gente, entonces si vos no tenés un colegio fuerte atrás, no tenés cómo sostenerte en el tiempo. Y creo que eso es una de las fortalezas que tiene hoy, ¿no? Y cuidar ese tema con el colegio es fundamental. Sí, y somos unos privilegiados nosotros. Exacto. Porque la realidad es que el colegio está en el mismo lugar que el club, que casi todos viven bastante cerca, que lo único que se preocupa a los jugadores es por jugar y nada más, porque hay mucha gente trabajando en el staff para que el jugador solamente juegue. Entonces es reconocer que somos unos privilegiados y ser respetuosos con eso, que creo que capaz que en otros clubes no pasa, y hacer un esfuerzo muchísimo más grande para retener jugadores, llamar jugadores. Sin duda tener un colegio atrás ayuda un montón. No, y los otros días lo conversaba con Ale Nieto y creo que es un tema, no sé si profundo o no profundo, pero ahí es una realidad que en el fútbol pasa con los clubes de barrio y la SAD. ¿Tá? Y acá en el rugby yo creo que está empezando a pasar de a poquito los clubes y los colegios. Claro. ¿Tá? Y se está empezando a ver esa diferencia. O sea, lo ves en All Boys, lo ves en Cristian, lo empezás a ver de a poco en Lions. En Seibos. En Seibos. En Seminario. Yo creo que son equipos que van a ir mejorando cada vez más. Van a crecer. Y los clubes, llámese Champañá, PSG, que no tienen un colegio atrás, claro, empiezan a ver que cada vez tienen menos llegada de jugadores, y de repente esos colegios que antes no participaban de rugby en primera división y te llegaban esos jugadores, hoy ya no te empiezan a llegar. Entonces empieza a emparejarse para arriba hacia los colegios, y los clubes tienen que ver y analizar cómo llegar y cómo seguir creciendo, porque si no empiezan a quedar cada vez más relegados. Porque los chicos de colegios tienen su oportunidad de jugar con sus amigos en su club. Totalmente. Y eso es sentido de pertenencia. Y pasa, yo creo que a veces ves nombres de exjugadores de otros equipos que sus hijos juegan en donde juegan sus amigos. Y eso te llama un poco la atención, y capaz que al padre le duele un poco que, no sé, si fue al Polo, después el hijo fue al Cristian. Y es muy difícil eso, combatir con eso, porque vos querés jugar con tus amigos. Sí, al padre y de repente a su propio club. A nosotros Totalmente. Nos pasa, tenemos exjugadores nuestros que sus hijos van o al British y juegan al Boys, ¿me entendés? Entonces, y claro, ¿qué le vas a decir si están sus amigos ahí? Totalmente. Es muy difícil eso. Totalmente. Vamos a dar un poco vuelta a la página, vamos a meternos en materia de selección, porque el domingo los Teros jugaron contra los All Blacks 15, terminaron perdiendo por 45-21 Uruguay. Un partido que no fue televisado, pero sí obviamente pudimos ver algunas de las imágenes que se dieron a conocer del partido. Un partido donde para Uruguay era importante seguir sumando rodaje, sobre todo probar algunas de las caras nuevas que se sumaron al plantel en estas últimas semanas, y aprontar lo que va a ser el cierre de la ventana. Uruguay venía de ganarle a Portugal, un partido clave por el ranking, y terminó sumando una derrota en este caso, pero que sirvió para seguir sumando minutos de juego y rodaje, pensando en lo que viene, porque el próximo sábado Uruguay va a enfrentar a Rumania en el cierre de esta ventana, en otro partido importante pensando en el ranking, y sobre todo para cerrar el año. A ver, un Uruguay que logró convertir 3 tries, termina perdiendo contra una selección que la verdad, más allá de que es la selección B de Nueva Zelanda, tenía un poderío impresionante. No, olvídate. Sin duda que es un resultado, no sé si la palabra es alentadora o bueno, porque no está bueno perder nunca, ¿no? Pero viendo el rival, la verdad que es un buen resultado por Uruguay. Perdón, hizo 2 tries faltando 10 minutos, hasta faltando 10 minutos, el partido era mucho más parejo todavía.
No, y eso habla a las claras del crecimiento de los equipos de Tier 2, ¿no? Los equipos de segundo nivel que siguen creciendo, que siguen metiendo presión. Tuve la suerte, porque buscando el partido de Uruguay por YouTube, a ver si lo veía en algún lado, encontré el de España contra Inglaterra 15. Y también fue un partido que gana España por poco, pero lo termina ganando a un segundo equipo de Inglaterra. Entonces, los equipos de Tier 2 van metiendo presión, van creciendo, y eso es lo que genera un aliciente para lo que va a ser el Mundial, ¿no? Este Mundial con tanto charla sobre el bombo, que te pueden tocar rivales más accesibles. Entonces, digo, genera una ilusión. Totalmente. ¿Cómo lo ve, Juanma, el presente de los Teros? A mí me encanta, porque tengo a Feli, mi primo, tengo muchos amigos ahí jugando. Los sigo mucho. Como te dije, al principio creo que me costaba años anteriores ver un poco Uruguay y chocarme con eso. Hoy disfruto de ver Uruguay. Me encanta porque, te digo, están mi primo, están mis amigos. Y lo veo bien. Yo creo que hay que seguir apostando de vuelta a los clubes. Y yo creo que ahí se alimenta todo, la selección. No olvidarse de los clubes y a partir de ahí seguir construyendo el profesionalismo. Me encanta. A ver, imagino que también vos formaste parte de una generación que fue la que transformó de la mano del Mono Meneses el juego y el estilo de Uruguay. Un equipo de mucho más propuesta, de mucho juego. ¿Lo ves que sigue creciendo en ese sentido? ¿Que es un equipo que cada vez intenta jugar más? Sin duda, sin duda. Algo que te acordás del Mono, que quería atacar. Todo el siempre, tiempo. En cada pelota, en cada lugar de la cancha, atacar. Y capaz que antes Uruguay era más defensivo. No sé, capaz que ahora lo pueden decir un poco más, pero eran más formaciones fijas, más defensivo. Y acá se mantuvo las formaciones fijas, pero quiere atacar, y es otro rugby, Yata, ¿no? Son personas que están dedicadas a jugar al rugby y le dedican todo su tiempo para ser mejores, y creo que vamos mejorando año a año y se va viendo. No, claramente se ve un rugby, un Uruguay ayornado al rugby moderno, Sí. ¿no? Que era un poco lo que quizás antes nos costaba, que también viene de la mano del desarrollo del jugador, como decías vos hoy, de que están dedicados a eso, de que entrenan todo el tiempo para eso, de que han levantado la vara físicamente. Entonces hoy se pueden sostener en un partido 80 minutos a la par físicamente, y eso te lleva también a tener otro tipo de destrezas, que quizás antes veníamos varios escalones atrás físicamente, sí. Entonces te sostenías el partido como podías. Y hoy Uruguay le puede jugar de palo a palo, lo vimos en el Mundial pasado, ¿no? Y por eso fue lo que hablamos la otra vuelta, cuando Uruguay termina clasificando el Mundial con una derrota con Chile, la sensación que nos generaba de decir, qué malo esto. ¿No? Y en realidad no es que clasificamos al Mundial, pero hoy nos ayornamos a esto y queremos ver esto todo el tiempo. Nos mal acostumbraron. Juanma, cuando vos recién hablabas de un tema que me parece que es uno de los temas, de los tantos temas que tiene que atacar al rugby uruguayo a futuro, y hoy lo hablabas, ¿no? De la cantidad de gente que fue al Christian All Boys, de lo que fue el Estadio Charrúa, y de ese cuidar a los clubes, que vos decías, ¿sentís que hay como un corset ahí entre los clubes y la selección que hay que romper? Digamos, como que la gente de los clubes no está acompañando tanto a la selección y que hay que trabajar sobre ese tema. Y yo creo que los clubes, para mí, en cierto aspecto, o por lo menos a los clubes que más jugadores le sacaron, en cierto punto quedaron un poco enojados con Uruguay, y yo creo que capaz que hay un poco de no querer acompañar, pero yo creo que dejás un poco eso de lado cuando están tus amigos ahí jugando y que te representan el club. Y eso es lo lindo, lo decía Ting el otro día. Nosotros, si bien nos sacan muchos jugadores, a nosotros nos gusta que nos representen, y está buenísimo que el Uruguay tenga tantos jugadores ahí, porque después en algún momento vuelven. O vuelven como técnicos, como tuvo Sive todo el año siendo técnico del Line, o vuelven como jugadores, pero siempre vuelven. Entonces, nada, está buenísimo. Y hasta cuando juegan en el Mundial, verlos en el Mundial, decir, totalmente. Este es mi amigo, este es mi primo, este es mi hermano, y este es de mi club, es bestial. Hay una foto en el club que es impresionante, que están todos los teros azulgranas, con la hinchada azulgrana, y representa mucho eso, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que hay que cuidar de los clubes del lado de pensar un poco más los campeonatos. Yo creo que este campeonato estuvo bien pensado, estuvo bueno, fue atractivo, una apertura con semifinal y final, un clausura con semifinal y final, una finalísima. Creo que fue un producto más vendible a la gente para ver y la tele. Pero yo creo que el jugar 8:15 de la noche a mí no me gusta. Yo quiero jugar a las 3 de la tarde como se juega todo el año. Y creo que esas son las cosas que a veces te chocan un poco. Pero bueno, creo que hay manera para seguir cuidando los clubes.
Vos sabés que estamos hablando de rugby internacional y vi bastantes partidos de fin de semana. Quizás todavía tengo una punta para cuando traigamos a un referee acá. A ver. Siento que le están haciendo daño al rugby. ¿Por? A ver. Con el tema hoy del TMO y de los golpes en la cabeza o cerca de la cabeza. Sabés que es reiterativo todo el tiempo ver partidos internacionales y ver jugadores que al mínimo roce se empiezan a futbolizar, a tirarse, a hacer bulla, como quien dice, ¿viste? Para que se revise el TMO, si el golpe fue en la cabeza, si fue con el hombro. De sacar ventajas a partir de eso. Ventaja porque hoy cualquier golpe en el hombro es mínimo amarilla, va a revisión, puede ser roja. Hay muchas rojas en los partidos, cada vez hay más cantidad de rojas. Los partidos se detienen cada vez más por revisiones de videoref. Me parece que está muy, ¿viste? Y hay situaciones que la verdad son inevitables. Termina habiendo un tackle un poquito alto. Y no deja de ser un deporte de contacto. Está todo bien, no deja de ser un deporte de contacto. No, entiendo que se penalice un tackle, sí, un golpe a la cara, un golpe sí, duro, una limpieza dura a la cara. Pero estamos yendo en un camino en el cual cada vez los partidos internacionales tienen más cortes de TMO, más revisiones y más cantidad de tarjetas. Y no en el sentido de si hubo un grounding o no, en el sentido de ese tipo de acciones de contacto natural del juego que muchas veces se terminan penalizando donde no debe. No te quiero mentir, pero vi 2 partidos, vi el de los Pumas y vi Nueva Zelanda, vi el Nueva Zelanda Inglaterra, vi el de los Pumas y vi uno más, que ahora no me acuerdo que fue, que también tuvo una roja enseguida, que vos decís, hay 10, 12 tarjetas entre los otros partidos. Y antes no existía eso. Y creo que eso está llevando el deporte hacia un lugar que no está tan bueno. Me parece a mí. Tendremos un referee en un momento para verlo. ¿Lo ves así también, Juanma? Sí, es un poco que también cuidar al jugador. Creo que lo hacen por eso. A mí me mata la cantidad de reglas que cambian año a año. Y a veces que como jugador decís, te vas perdiendo en las reglas. ¿Cuándo cambió esto? ¿Cuándo cambió esto? Que yo siento que esas reglas las cambian para que prevalezca el ataque, para que haya más juego, para todo. Pero yo creo que hay que cuidar un poco el rugby en el que va cambiando mucho. Y no sabemos cuándo se mantiene igual, ¿viste? Hay muchas reglas todo el tiempo. Pero está los tackles altos y eso sí, se ve cada vez más. Yo creo que lo que tuvo bueno el otro día, la roja de 20 minutos. Esa famosa roja que la vimos en Newman, creo que está bueno, porque es un tackle que fue desleal, fue sin querer, está bien la roja de 20 minutos y no matás al otro equipo. Pero sí. Pero cuesta, ¿no? También, creo que también eso, más allá de lo que decía Rodo, que está buenísimo ponerlo sobre la mesa, poner eso otro que vos decías, que para el jugador también es difícil acostumbrarse y estarse adaptando de hasta dónde puedo ir, qué cambió, qué no cambió. Eso también, o sea, independientemente de está que... difícil. Claro, de que es bravo también el tema de las tarjetas, cómo cambia el juego, es cuánto le cambia al jugador tener que adaptarse sobre la marcha. Una cosa que, a ver, está habituado a toda una vida a jugar de una manera y ahora constantemente tenés que estar incorporando conocimientos nuevos o cambiar tu forma de jugar cuando toda tu vida lo hiciste de una manera. Pero aparte ves jugadores de 2 metros y pico de altura que le juegan tan plano juegan, que es imposible que ese tipo baje a meter un tackle por debajo de la cintura. Muchas veces termina de pecho, ¿me entendés? Terminan golpeándose cara con cara. Entonces hay situaciones que creo que tiene que haber un gris, tiene que haber, porque si no desvirtúa mucho el juego. Para mi gusto desvirtúa mucho el juego. Te invito, mirá los partidos, repasalos y vas a ver la cantidad de tarjetas que está viendo por partido de fin de semana, es mortal. Es innegable eso, que hay un cambio grande. Totalmente, hay una roja que creo que es contra Sudáfrica. Sí, Sudáfrica-Italia. Sudáfrica, no. Este fin de semana Sudáfrica-Italia. No, la otra. Fue Sudáfrica contra quién? Contra Francia, que le hacen un tackle a Ramos, que el loco se estaba cayendo y el segunda línea lo va a taclear. Obviamente fue medio así, sin brazos, pero estaba por abajo acá el loco. Es imposible que el loco tacle más abajo. Imposible. Y le sacaron roja igual. Que está ahí cuando decís, yo creo que, ¿cómo crees que un loco de 2 metros baje a hacer lo que no puede bajar. Fue el otro partido que vi fue Sudáfrica-Italia, que lo gana Sudáfrica, que también Sudáfrica jugó, de los 80 creo que jugó 75 con uno menos, y
y vos ves el partido y si vos... Y te gana igual Sudáfrica, pero también. Y todo lo que hizo, ¿eh? A los 20 minutos había cambiado toda la primera línea. Sí, ya había hecho 4 cambios. Impresionante. Puso el hooker suplente lo puso de tercera, no tenía hooker después. Ya no sabe qué probar. No sabe qué inventar Sudáfrica, está disfrutando el deporte. Está disfrutando. Totalmente. Me gusta, está bueno. Sí. Está bueno. Hablando de eso, me decía Rodo que viste a los Pumas contra Escocia. Iba 21-0 abajo, los remontó. ¿Qué me podés decir de lo que pasó con Argentina-Escocia? Es inexplicable. La verdad es inexplicable. Escocia lo tenía totalmente dominado, cerrado, era toda una fiesta. Y de repente, no me preguntes cómo, porfiado y peleador, empezó a guardar la pelota, a ponerla adelante, vino un try y a partir de ahí se agrandaron los Pumas y no había cómo frenarlo, ¿eh? Bueno, y hablando de Sudáfrica, implementaron el Bomb Squad también y fue impresionante como el impacto que tuvo en el equipo. Imponente. No, pero lo de los Pumas, la verdad, es admirable. Pero aparte es algo que es admirable de los Pumas, la fe y la confianza que se tienen. Hoy tienen una fe y una confianza. Cualquiera de los que está jugando de titular o de suplente que entran, y dámela a mí, lo de Carreras es una cosa de imponente. Locos. De locos es. Así que nada, un fin de semana lleno de rugby, con pocas sorpresas, la verdad, ganaron los que tenían que ganar. Sí, creo que la sorpresa, en realidad, que no es tan sorpresa, puede pasar, pero sí, la derrota de Nueva Zelanda con Inglaterra. Pero podía pasar. Podía pasar. Y un equipo que muestra mucho, hoy que no está pasando por un buen momento es Gales. Le ganó a Japón, pero le ganó por 2 puntos. Sí, Gales y Australia están totalmente desdibujados. Gales viene en un momento que creo que... No sé si no sería lindo agarrarlo ahora, Gales. Un Uruguay-Gales verlo ahora, bueno. A ver qué pasa. Pero bueno, nada. Hay que esperar y disfrutar de estos fines de semana llenos de rugby. Totalmente. Juanma, ¿has visto algo de rugby internacional? Sí. Este fin de semana nada. No estabas enfocado en otra. Vi un poco Inglaterra, Nueva Zelanda, que me llamó la atención Nueva Zelanda lo mal que jugó. Y viene Inglaterra. Pero después Pumas, Escocia no lo pude ver. No me dio el tiempo para verlo. ¿Cómo lo ves a los Pumas? Yo el otro día, de hecho ayer lo hablaba con un par de periodistas argentinos, que hablábamos mucho de eso, de cómo se ha aumentado la base de jugadores de Argentina, que cada uno que entra con el mismo nivel o más alto que el que estaba antes, y que este tipo de partidos, antes Argentina te los competía, peleaba de igual a igual, pero no los traía, hoy los trae. Sí, la SLAR Argentina le dio una base de jugador profesional cada vez más grande y poder encontrar esos jugadores que son buenos y agarrarlos y llevarlos para Pumas. Y después si vos ves el equipo de los Pumas, están todos jugando en las primeras ligas en los mejores equipos del mundo, titulares. Es que es una máquina de exportar jugadores. Entonces, es obvio que en algún momento iba a competir de igual a igual con todos. Y hoy debe ser de las top 5 selecciones del mundo. Capaz que tienen un problema ahí en primeras líneas o en formaciones fijas que tienen que seguir mejorándolo. Porque si vos lo ves competir con Sudáfrica, no le compiten en formaciones fijas. Pero Sudáfrica igual es el equipo mejor ahí. Pero después yo creo que es un equipo top en todas sus líneas. De hecho, creo que uno de los problemas más grandes que tiene hoy es no tiene reemplazo para Montoya. Montoya juega prácticamente los 80 de todos los partidos, por lo que es el capitán. Ahí tiene un tema. Pero porque antes lo tenía Crevi Montoya Crevi, hoy no lo tiene. Vos que estuviste en Cuba, que estuviste en Argentina, ¿sentías eso en el primer equipo de que el jugador busca llegar al SLAR, busca seguir creciendo, busca ser Puma? ¿Tiene esas ganas, esa hambre? ¿O simplemente nada, se entrenan para jugar en Cuba y después si lo otro viene es como que le llega? Tienen algo que está excelente, que vos podés ir a jugar a Pampas y después volvés al club a jugar. Yo creo que van hasta junio y después en junio vuelven a jugar en los clubes y no lo llaman los Pumas. Y son tantos los que juegan en Pampas que todos vuelven a jugar a Cuba. Claro. Yo creo que los locos que deciden ir a jugar a Pampas, todos tienen el deseo de jugar en Pumas. Todos. Capaz que después en 300 jugadores que hay en Cuba, no todos tienen el deseo de jugar en Pumas y hay algunos que les gusta el club. Pero lo bueno que tienen es que vos podés ser profesional, pero la segunda parte del año jugás en tu club. Y es una mezcla perfecta. Me encantaría ver esa mezcla acá. Sé que no se puede porque necesitas un sistema profesional, pero sería lindo verlo. Pero no solo eso, porque además, como lo que pasa acá es que el 100% de los jugadores de Peñarol, de la franquicia, son los jugadores de Teros, después todos esos se involucran a la selección, no es que vuelven al club. En Argentina son tantos los jugadores que tienen que los que terminan en Pumas y en Argentina 15, vos los seleccionás y después todo el resto, o sea, todo el resto vuelve. Todos los otros vuelven a sus clubes. De hecho, cada vez va a pasar más. Ahora se suma este nuevo equipo de capibaras del litoral argentino
que va a aumentar más todavía la base. Totalmente. Y va a hacer que, sí, algunos van a terminar en Pumas y en Argentina 15, pero todo el resto va a volver a sus clubes. Totalmente. Unos Pumas que, si mal no recuerdo, unos Cuba que, si mal no recuerdo, fue de los primeros clubes que levantó la mano en decir que no a que jugaran los jugadores profesionales. Cuando recién empieza aquello de Pampas, fue los primeros clubes que dijo no, acá si te vas a jugar profesional, rugby amateur no. Sí. Nada, lo tuvo que terminar entendiendo porque el sistema lo lleva hacia ahí. Sí, yo no me involucré mucho en saber qué era eso que estaba pasando en Cuba y qué es lo que sigue pasando el día de hoy. Pero si vos ves, Cuba no tiene sponsor en la camiseta, Cuba no tiene sponsors en la cancha, cuidan mucho eso, que nunca entendí muy bien por qué era, pero lo respeté y no me importaba mucho preguntar tampoco. Pero es marcar una posición. Es una posición. Vamos a cambiar de tema antes de irnos porque nos queda muy poquito tiempo. Este domingo, en cancha de Champagnat, se va a jugar el Descalzos, una nueva edición de este hermoso encuentro infantil que realmente es espectacular, donde justamente el nombre así lo indica. Es un evento que lleva a los chicos a jugar precisamente descalzos, aludiendo a lo lúdico del juego, independientemente de los resultados, es que los chicos se diviertan y que vivan el deporte como lo que es, como la parte divertida, de entretenimiento y demás. ¿Te tocó formar parte, Juanma, alguna vez? ¿Lo jugaste? Lo jugué una vez, sí. Lo jugué de chico. Está lindo, ¿no? Hace muchos años. ¿Te acordás? Sí. Sí, me acuerdo. Qué lindo jugar descalzo. No, es tremendo, es un tremendo evento, mucha gente, muchos chicos alrededor de la ovalada. Este fin de semana, este domingo, a partir de las 11 de la mañana, el torneo empieza antes, pero a partir de las 11 de la mañana vamos a tener transmisión en vivo de FIX desde el Descalzos para mostrarles desde adentro cómo se vive esta espectacular jornada deportiva. Nos va a recibir ahí toda la gente de la Diagonal, así que el agradecimiento porque nos van a abrir las puertas y nosotros ya los invitamos a todos ustedes el domingo a las 11 de la mañana a prenderse a la transmisión en vivo de FIX para mostrarles cómo se vive este Descalzos. Sí, y de paso, comentar que este fin de semana arranca la primera etapa del circuito nacional de Seven. ¿Sede? PSG. Se juega el domingo, arranca el domingo, todavía no está la hora definida, que esperamos que sea sobre las 9 de la mañana, y bueno, ahí se va a estar jugando. Ese sí jugué varios. La primera de PSG, claro, sí. El año pasado lo hicimos nocturno en el Parque Palermo, este año vamos a hacerlo en el francés, así que bueno, nada, ahí va a arrancar la temporada de Seven local. Juanma, nos tenemos que ir. Te queremos de verdad agradecer muchísimo por haber venido. A ustedes. Fuiste la carta complicada, pero salió. Salió complicado. La dorada, la dorada, ¿no? Exacto, era la sellada. Me dejaron como que solo venía salía campeón. No. Tarde o temprano iba a pasar, sucediera lo que sucediera con la parte deportiva. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Rodo, muchas gracias. Nos vemos el domingo. No, gracias a vos por la invitación. Y nosotros les agradecemos a ustedes por haber estado del otro lado. Nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.